El sol ardía como una brasa en el cielo sin nubes cuando el jinete solitario apareció en el horizonte de Cold Creek. El polvo se arremolinaba bajo los cascos de su caballo, un semental gris llamado Scout, que avanzaba con paso firme, sin prisa, como si supiera que el destino no se apresura. El hombre llevaba un poncho raído, sombrero inclinado sobre los ojos, y un cigarro puro entre los labios que nunca parecía consumirse del todo. Nadie sabía su nombre. Nadie lo preguntaba. En aquellos tiempos, los nombres eran a veces una carga que uno prefería dejar atrás. Cold Creek era un pueblo moribundo. Las calles de tierra endurecida por el sol mostraban huellas de carretas que ya no pasaban, y las fachadas de madera de los edificios crujían con el viento caliente como si el pueblo mismo suspirara de cansancio. Los habitantes se movían con la cabeza baja, evitando miradas ajenas. El miedo era el verdadero dueño del lugar, y su nombre era Dexter Kane. Kane había llegado hacía años, con promesas de prosperidad y papeles que parecían legales. Pero los papeles eran falsos, las promesas mentiras, y la prosperidad solo para él. Había arrebatado tierras a familias enteras usando documentos forjados, testigos comprados y, cuando nada más funcionaba, balas. Redfield había sido el último pueblo que dejó en ruinas antes de venir aquí. Ahora Cold Creek temblaba esperando su turno. El jinete detuvo a Scout frente al Lucky Spur Saloon. El letrero colgaba torcido, y del interior salía el sonido de risas forzadas y vasos chocando. Empujó las puertas batientes con el hombro y entró. El saloon se quedó en silencio casi al instante. Todos los ojos se posaron en él, el barman con el trapo detenido a medio camino, los jugadores de póker con las cartas a medio repartir, las chicas de vida alegre que fingían indiferencia. Se acercó al mostrador sin prisa. El barman tragó saliva. ¿Qué va a hacer, forastero? Whisky. Doble. Sirvió con mano temblorosa. El hombre pagó con una moneda de plata que hizo girar sobre la madera antes de dejarla quieta. Bebió despacio, sintiendo como el licor quemaba el camino hasta el estómago. Dos hombres se levantaron de una mesa al fondo. Decker y S.S., dos de los perros de presa de Kane. Decker era alto y flaco, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. S.S. era más bajo, pero más ancho, con ojos de cerdo y una sonrisa permanente que no llegaba a ser amable. Decker se acercó primero, apoyando un codo en el mostrador junto al forastero. Vaya, vaya. Un nuevo pájaro en el nido. ¿Vienes buscando trabajo, amigo? Porque aquí el único que contrata es el señor Kane, y no le gustan los extraños. El forastero no respondió. Siguió bebiendo. S.S. soltó una carcajada ronca y, sin previo aviso, tomó su jarra de cerveza y la vació sobre el poncho del desconocido. El líquido oscuro corrió por la tela, goteando al suelo. Uy, perdón, dijo S.S. con fingida inocencia. Se me resbaló la mano. El saloon contuvo el aliento. Todos esperaban la reacción. El forastero miró la mancha en su poncho, luego levantó la vista hacia los dos hombres. Sus ojos eran fríos, como pozos sin fondo. Decker se inclinó más cerca. ¿No vas a decir nada, sucio vagabundo? Lentamente, el forastero dejó el vaso vacío sobre el mostrador. Su mano derecha se movió con una suavidad casi perezosa hacia la pistolera. No hubo palabras. No hizo falta. El primer disparo sonó como un trueno seco. Decker se dobló hacia atrás, con un agujero rojo en el pecho, antes de que pudiera siquiera tocar su revólver. S.S. intentó desenfundar, pero el segundo disparo lo alcanzó en la frente. Cayó como un saco de harina, los ojos todavía abiertos por la sorpresa. El humo se elevó perezoso desde los cañones del Colt. El forastero sopló el humo, guardó el arma y terminó su whisky como si nada hubiera pasado. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Pagó otro trago, dejó una moneda extra para el barman y salió sin mirar atrás. Afuera, el sol seguía quemando. Scout lo esperaba pacientemente, mordisqueando un matojo seco.
El Genet montó y cabalgó despacio por la calle principal. Las cortinas se movían en las ventanas, ojos asustados lo seguían. Llegó a la granja de los Briggs al atardecer. La casa era modesta, con un porche que necesitaba pintura y un granero que parecía a punto de derrumbarse. Un hombre mayor, Harlan Briggs, salió cojeando, apoyado en un bastón. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. ¿Es usted el hombre del telegrama?, preguntó con voz ronca. El forastero desmontó, pero no respondió directamente. Harlan Briggs. Me dijeron que necesitaba ayuda. Briggs asintió, mirando alrededor como si esperara ver a los hombres de Kane aparecer en cualquier momento. Kane quiere mi tierra. Dice que tengo deudas, pero son mentiras. Documentos falsos. Ha hecho lo mismo con media docena de familias. Mi hija, ella ha estado juntando pruebas. Pero no podemos hacer nada solos. En ese momento, una joven salió de la casa. Briggs tenía unos 20 años, cabello castaño recogido en una trenza sencilla, y ojos que ardían con determinación. Llevaba un vestido polvoriento y un delantal, pero su postura era recta, sin miedo. «Padre, ¿es él?». Briggs asintió. May se acercó al forastero y lo miró directamente a los ojos. He guardado todo durante 14 meses. Recibos falsos, testigos que retractaron bajo amenaza, cartas de Kane a sus hombres dando órdenes. Si alguien las lleva a las autoridades federales, podría acabar con él. Extendió un sobre grueso atado con cordel. El forastero lo tomó, lo abrió lo suficiente para ver los papeles, y lo guardó dentro del poncho. No prometo nada, dijo por fin. Pero si Kane es tan malo como dicen, alguien tiene que pararlo. May sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces quédese esta noche. Hay comida y un catre en el granero. El forastero negó con la cabeza. No me quedo donde me buscan. Pero esa noche, bajo la luna llena, se quedó cerca. Oculto entre los árboles, vigilando la granja. Sabía que Kane no tardaría en enterarse de lo sucedido en el Saloon. Y cuando se enterara, vendría la tormenta. Al amanecer, Scout relinchó suavemente. El jinete se levantó, revisó sus armas y miró hacia el pueblo. El viento traía olor a humo lejano y a problemas. Cold Creek aún no sabía que la muerte había llegado caminando. Pero pronto lo sabría. La partida apenas comenzaba. La noche cayó sobre Cold Creek como una manta negra y pesada. El forastero no regresó a la granja de los Briggs. En cambio, guió a Scout por senderos secundarios, evitando el camino principal donde los ojos de Kane tenían espías en cada sombra. Se detuvo en un risco que dominaba el pueblo. Desde allí, las luces del rancho de Kane brillaban como ojos amarillos en la oscuridad, una mansión de 2 pisos con balcones tallados, establos grandes y un corral donde relinchaban caballos nerviosos. Demasiado lujo para un hombre que decía haber llegado con las manos vacías. El forastero sacó el sobre que May le había dado. Bajo la luz de la luna revisó los papeles uno por uno. Recibos con firmas falsificadas, fechas que no coincidían, cartas firmadas por Kane ordenando a sus hombres convencer a los propietarios reacios. Había incluso una nota escrita a mano a un tal juez Harlan prometiendo $1000 por certificar documentos dudosos. Era suficiente. Más que suficiente. Pero la ley federal estaba a 3 días de diligencia en la ciudad de Santa Fe, y Kane no esperaría sentado. Bajó del risco antes del amanecer. Scout avanzaba sin hacer ruido, como si entendiera la necesidad de sigilo. El primer objetivo era el gran molino al borde del pueblo. Allí Kane guardaba los libros de cuentas verdaderos, los que mostraban cuánto había pagado realmente por cada parcela y a quién había sobornado. El molino estaba cerrado por la noche, pero una ventana trasera tenía el pestillo roto desde hacía meses. Nadie se había molestado en arreglarlo porque nadie se atrevía a entrar. El forastero se deslizó dentro como una sombra. El olor a harina vieja y madera húmeda lo envolvió. Encendió un fósforo solo lo necesario para encontrar el escritorio del capataz. Los libros estaban en un cajón con llave,
pero la ganzúa que llevaba en la bota abrió el mecanismo en menos de 10 segundos. Hojeó rápidamente, nombres, cantidades, fechas. Allí estaba el nombre de Harlan Briggs con una nota al margen, pagado 200 pesos al sheriff para presionar. Tierra libre en 30 días. Guardó el libro mayor dentro del poncho y salió por la misma ventana. Antes de que el sol saliera ya estaba en la oficina de telégrafos. El operador, un hombre flaco llamado Otis, dormía con la cabeza sobre el mostrador. El forastero lo despertó tocando suavemente el hombro con el cañón del Colt. «Buenos días, Otis». El hombre dio un salto, palideciendo al reconocerlo. «No. No quiero problemas. No los tendrás si haces exactamente lo que te digo». Le entregó un mensaje escrito a mano. Al Marsal Federal. Santa Fe. Evidencia fraude masivo tierras Cold Creek. Víctor Kane documentos falsos sobornos. Solicito investigación inmediata y apoyo. Firma, testigo anónimo. Otis tecleó con dedos temblorosos. Cuando terminó, el forastero añadió. Envía otro. Este va dirigido al sheriff de la comarca. Dile que si no viene en persona en 4 días, el Marsal vendrá con 50 hombres y lo arrastrará a él también. Otis asintió sin mirar a los ojos. El forastero dejó $2 de plata sobre el mostrador y desapareció antes de que el sol tocara los tejados. El pueblo despertó con rumores. 2 hombres muertos en el Selún. Un forastero que no hablaba mucho pero disparaba como el diablo. Y ahora, dicen que alguien entró al molino y se llevó cosas. Kane lo supo antes del desayuno. Estaba en el porche de su mansión, con una taza de café en la mano, cuando Richie, su mano derecha, un pistolero de mirada fría y bigote recortado, llegó galopando. Señor Kane, los muchachos del Selún están muertos. 2 tiros limpios cada uno. Nadie vio quién disparó, pero todos señalan al forastero del poncho. Kane dejó la taza con calma exagerada. ¿Y el molino? Richie tragó saliva. Falta el libro mayor del año pasado. Alguien forzó el cajón. Kane sonrió, pero era una sonrisa que helaba la sangre. Entonces sabe más de lo que debería. Encuentren a ese hijo de perra. Vivo, si pueden. Quiero hablar con él antes de colgarlo. Richie asintió y se fue con 4 hombres más. Pero el forastero ya estaba en otro lugar, la oficina del registrador del condado, un edificio pequeño al lado del juzgado. El registrador, un hombrecillo nervioso llamado Peabody, estaba abriendo la puerta cuando sintió el cañón en la nuca. No, Grant, Peabody. Solo queremos charlar. Dentro, con la puerta cerrada y la persiana bajada, el forastero puso sobre el escritorio los documentos de May y el libro mayor robado. Mire bien. Cada parcela que Kane registró en los últimos 3 años tiene irregularidades. Firmas que no coinciden, fechas alteradas, testigos que desaparecieron. Usted firmó varios de estos como testigo oficial. Eso lo hace cómplice. Peabody sudaba. Yo no tenía opción. Kane me amenazó. Dijo que si no firmaba. Ahora tiene una opción, lo interrumpió el forastero. Corrija los registros. Hoy. Devuelva las tierras a sus dueños legítimos. O cuando llegue el Marsal Federal, lo encontrará en la misma celda que a Kane. Peabody temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero trabajó. Durante 3 horas, tachó, corrigió, anotó. Cuando terminó, el forastero revisó cada página y asintió. Guarde copias. Las necesitará cuando vengan los federales. Salió dejando a Peabody solo, mirando los papeles como si fueran dinamita. Esa tarde, el miedo cambió de bando. 3 de los hombres de Kane, los que cobraban por intimidar a los granjeros, ensillaron sus caballos y se fueron sin decir adiós. Burl, el gigantón que solía romper puertas con el hombro, fue visto cargando sus alforjas hacia el norte. Richie intentó detenerlos, pero se encontró con revólveres desenfundados y miradas que ya no tenían miedo. Al anochecer, Kane estaba solo con Richie y Burl en la mansión. Los demás habían huido o estaban demasiado asustados para aparecer.
Kane caminaba de un lado a otro del salón, con un vaso de whisky en la mano. Ese maldito forastero, no es un pistolero cualquiera. Sabe demasiado. Alguien lo está ayudando. Richie, limpiando su revólver, levantó la vista. Los Briggs. La chica, Mai. Dicen que lleva meses escribiendo cosas, guardando papeles. Kane se detuvo. Entonces iremos por los Briggs. Esta noche. Quemaremos la granja si es necesario. El forastero aparecerá. Y cuando lo haga. Se interrumpió. Afuera, Scout relinchó en la oscuridad. Un relincho largo, de advertencia. Kane miró por la ventana. No vio nada, pero sintió el frío en la espalda. El forastero estaba cerca. Muy cerca. Y esta vez no vendría solo a hablar. La luna colgaba baja y roja sobre Cold Creek, como si el cielo mismo sangrara por lo que estaba a punto de suceder. El viento traía el olor a pólvora vieja y a madera quemada de fogatas lejanas. En la mansión de Dr. Kane, las lámparas de queroseno ardían con fuerza en cada ventana, pero no lograban disipar la oscuridad que se había instalado dentro. Kane estaba de pie junto a la chimenea, con un revólver en cada mano. Richie y Burl flanqueaban la puerta principal, rifles cargados. Los tres hombres restantes, los que no habían huido, vigilaban las ventanas traseras y los lados. El silencio era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pared como martillazos. De pronto, Scout relinchó otra vez, esta vez más cerca. Un relincho agudo, de advertencia. Kane se asomó por la cortina. No lo veo, murmuró. Pero está ahí. Lo siento. Richie escupió al suelo. Que venga. Le meteré plomo antes de que cruce el porche. Burl, el gigantón, gruñó. Yo lo parto en dos con las manos si se acerca. Kane no respondió. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad del camino. Entonces se oyó el primer disparo. No desde fuera, sino desde dentro, un estampido seco en la cocina. Uno de los guardias cayó con un agujero en la nuca antes de poder gritar. El forastero había entrado por la despensa, silencioso como humo. Richie giró el rifle, pero ya era tarde. El segundo disparo le alcanzó en el hombro derecho, haciéndole soltar el arma. Burl rugió y cargó hacia la cocina, pero el forastero ya no estaba allí. Se había movido como un fantasma hacia el pasillo lateral. Kane disparó al azar hacia las sombras. Las balas astillaron la madera, rompieron un jarrón, hicieron saltar astillas. Burl llegó a la cocina y vio solo la puerta trasera abierta de par en par. Salió corriendo al patio, rifle en alto. Allí estaba Scout, suelto, sin jinete visible. El caballo relinchó y se encabritó, pateando el aire. Burr levantó el rifle, pero Scout giró con una velocidad imposible y le golpeó el pecho con las patas delanteras. El gigantón cayó hacia atrás, el aire escapando de sus pulmones en un gemido. Antes de que pudiera levantarse, el forastero apareció desde la esquina del establo. Un solo tiro limpio entre los ojos. Burl se desplomó sin un sonido más. Dentro, Richie intentaba levantarse, sangre empapando la camisa. Kane lo miró con desprecio. Levántate, idiota. No te pago para que te desangres en mi suelo. Richie se apoyó en la pared, buscando su revólver con la mano izquierda. El forastero entró por la puerta principal como si fuera su propia casa. El poncho ondeaba ligeramente con el viento que entraba. Llevaba el Colt en la mano derecha, humeante aún. Kane levantó ambos revólveres. Así que tú eres el que ha estado jodiendo mis negocios. El forastero no respondió. Solo dio un paso adelante. Kane disparó 2 veces. Las balas pasaron silbando junto al poncho, rozando el aire. El forastero no se inmutó. Disparó una sola vez. La bala alcanzó a Kane en la mano derecha, el revólver cayó al suelo con un ruido metálico. Kane gritó de dolor y rabia, levantando el otro brazo. Richie, desde el suelo, logró desenfundar con la izquierda y apretó el gatillo. El disparo fue torpe, desviado.
La bala se incrustó en el marco de la puerta, a centímetros de la cabeza del forastero. El segundo tiro del forastero fue preciso. Richie se derrumbó hacia atrás, sin vida en los ojos. Solo quedaban Kane y él. Kane, jadeando, con la mano sangrando, soltó una risa amarga. ¿Crees que has ganado? El Marsal no llegará a tiempo. Y aunque llegue, yo tengo amigos. Siempre tendré amigos. El forastero avanzó otro paso. No vine por el Marsal. Vine porque alguien tenía que hacerlo. Kane intentó levantar el revólver restante. El forastero disparó de nuevo. Esta vez la bala le atravesó la rodilla. Kane cayó de rodillas, gritando. El forastero se acercó, despacio. Se agachó frente a él, mirándolo a los ojos. Harlan Briggs recupera su tierra. Todas las familias que arruinaste recuperan lo suyo. Los papeles ya están corregidos. El telégrafo ya habló. Mañana o pasado, los federales llegarán. Y tú irás a una celda en Santa Fe. O a una tumba. Tú eliges cómo termina esto. Kane escupió sangre. Mátame ahora. No dejaré que me arrastren como a un perro. El forastero negó con la cabeza. No. Vivirás. Vivirás sabiendo que perdiste. Que un hombre sin nombre, sin tierra, sin nada, te quitó todo. Se levantó. Guardó el Colt. Kane intentó arrastrarse hacia el revólver caído, pero el forastero lo pisó con la bota. Déjalo. Ya terminaste. Salió al porche. Scout lo esperaba, quieto ahora, como si supiera que la tormenta había pasado. Montó de un salto limpio. El caballo giró hacia el camino principal. Detrás, en la mansión, se oían los gemidos de Kane y el silencio de los muertos. Al amanecer, el pueblo despertó con el sonido de cascos lejanos. El sheriff llegó con 4 diputados federales, alertados por el telégrafo. Encontraron a Kane vivo, esposado por sus propios hombres que habían regresado al oír los disparos y ver que el patrón ya no mandaba. Los documentos estaban en orden. Las tierras volvieron a sus dueños legítimos. Harlan Briggs abrazó a su hija May en el porche de la granja, lágrimas en los ojos por primera vez en años. May miró hacia el horizonte, donde el polvo aún flotaba en el aire. ¿Se fue?, preguntó en voz baja. Briggs asintió. Se fue. Como siempre hacen los de su clase. Aparecen cuando nadie más puede, y desaparecen cuando ya no hacen falta. En algún lugar al norte, bajo un sol que quemaba sin piedad, el forastero cabalgaba solo. Scout avanzaba con paso tranquilo. El poncho ondeaba al viento, el cigarro seguía encendido entre los labios. No miró atrás. No había nada que mirar. Había otros pueblos. Otros canes. Otros Briggs esperando un telegrama que tal vez nunca llegaba. Pero cuando llegaba, él aparecía. Y el equilibrio volvía, aunque fuera solo por un rato. Porque en el oeste, la justicia no siempre lleva estrella en el pecho. A veces solo lleva un poncho raído y un Colt que nunca falla. Y eso era suficiente.